Las pérdidas de embarazo son un tema difícil pero necesario hablar de ello. Hoy conversamos sobre los casos en que el aborto no es una elección, sino una necesidad médica. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Caris, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Hola, soy Joana Caris, trabajadora social, y te doy la bienvenida a Se Vale Preguntar. Junto a la doctora Yari Vale Moreno hablaremos sobre un tema sensible pero muy crucial, las pérdidas de embarazo y cuando el aborto se convierte en una necesidad médica. Hola Yari, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, este tema es bien interesante y importante. Importante, sí. Y también creo que, bueno, como muchos de los temas de los que hablamos, son temas de los que casi no se hablan y que deberíamos empezar a hablar más. Así que hoy vamos a hablar sobre las pérdidas en el embarazo o los abortos por indicación médica. Obviamente, Darlington es una clínica que ofrece, entre muchas cosas, servicios de cuidados de aborto y muchas personas se imaginan los abortos solamente como aquel que es electivo, pero la realidad es que nosotras y en el mundo, ¿verdad? Existen diferentes circunstancias de vida, de salud, sociales, etcétera, por las cuales las personas pasan por un aborto, ya sea electivo, una pérdida o por indicación médica. Así que hoy nos vamos a centrar en los abortos, en las pérdidas o los abortos por indicación médica. Así que me gustaría comenzar preguntándote o que nos expliques un poquito más cuáles son las diferencias de un aborto electivo, una pérdida y un aborto por indicación médica. Pues el aborto electivo es el aborto que pues, es por petición, la mayoría son por causas sociales o de vida, como le solemos decir, o causas externas, no necesariamente porque tengo algún impedimento médico que me prohíba llevar el embarazo Físico. hasta el físico. La pérdida de embarazo, pues es cuando el embarazo no progresa, o sea, un embarazo que de repente paró de crecer, ya sea a las 6 semanas no tiene heart flutter, ¿verdad? La Este, actividad la cardíaca. actividad cardíaca que a pesar de que se le llama así, no es que el corazón está formado del todo en esas 6 semanas, sino tarda 2 semanas más en formarse, pero sí, esa parte es crucial para que el resto del embarazo prosiga en desarrollarse. Así que esa es una pérdida. También hay unos embarazos que no tienen la prueba positiva de embarazo, tienes un saco, tienes un yo el sac, lo que le llamamos, el polo embriónico, pero no se desarrolla el embrión. Anembriónico. Exacto, se llaman anembriónicos científicamente, o en la calle le dicen huevo güero. No Ujú. sé por qué, pero Un así le saco dicen, vacío. un saco vacío. Porque los huevos güeros están vacíos. Exacto, pero que o sea, que no tienen esa no desarrollas nada, no desarrolla Si me no imagino que hay eso viene embrión. de la gallina. Si no hay Sí, embrión. no hay embrión. Y entonces, pero como nos comemos antes, Mm. y hay veces que nos comemos huevos fertilizados, no fertilizados, la mayoría de nosotros que los compramos, pues, son huevos que no están fertilizados. De eso nos puede hablar otras personas con mucha más Conocimiento. conocimiento, pero básicamente en la calle se le llama de esa manera. ¿Qué pasa con esas pérdidas? Pues usualmente a veces suelen empezar, ¿verdad? Con manchado y dolor de pélvico, cualquiera de las dos o las dos juntas. Y hay veces que no progresa y hay que buscar ayuda médica para que poder ayudar a que esa Cuando se pérdida, quedan retenidos. cuando se queda retenido, ¿verdad? Con medicamentos se puede expulsar y pues ya finiquitar el embarazo que no prosigue. O con una succión. O con una succión también. Se puede hacer de varias maneras y, pues, gracias a la tecnología, ¿verdad?, médica y de pastillas, pues, podemos ofrecer las 2 alternativas. En una terminación por indicación médica es cuando ya el médico o la médica te dice: "Mira, yo pienso, ¿verdad?, que tu corazón no va a resistir este embarazo, pienso que tu diabetes está fuera de control y no deberías estar embarazada ahora mismo porque, pues, esto sí tiene repercusiones en cómo ese embarazo se va a desarrollar y además que tiene repercusiones para tu salud a largo plazo".
Así, esas son una de las O muchas una persona con un diagnóstico de de cáncer, cáncer, o de lupus severo, ¿verdad? Cosas que no están controladas y que ya nos alertan a nosotros a que la persona tiene que tener, ¿verdad? Un control gigantesco de esa enfermedad crónica para poder llevar a cabo un embarazo exitoso. que puede comprometer la salud o la vida de la persona embarazada. Correcto. Nosotros hemos tenido pacientes con cáncer de seno. Me acuerdo de una paciente que quería mucho estar embarazada, pero desgraciadamente tenía metástasis al ojo. Y pues el oncólogo le dijo, no puede, o sea, no es compatible con el tratamiento que te tenemos que dar ahora. Y pues se tuvo que terminar el embarazo a su pesar y pues es bien doloroso. O sea, cuando las personas tienen que Claro, tomar esta decisión, pese a querer gestar, pues les es bien chocante y porque bien doloroso. usualmente son embarazos deseados. Correcto. Y pues esa es la clave importante, ¿verdad? El deseo de estar embarazada, que mucha gente no asimila. Ese deseo es la emoción y la propulsión de energía que hace que uno quiera de seguir gestando, ¿verdad? Y no pasa necesariamente cuando, ¿verdad? Uno quiere el embarazo, que es lo que vemos con los abortos electivos. Claro. El otro día yo estaba leyendo un estudio bien interesante que hablaba sobre la salud mental Ujú. y el embarazo y los abortos por indicación médica y no por las repercusiones supuestas emocionales que pueda tener, sino por ejemplo aquellas pacientes psiquiátricas que están embarazadas y por el embarazo sus tratamientos se pueden ver afectados y el impacto que eso tiene, ¿verdad? Porque siempre se habla de la salud física, Ujú. pero La salud mental siempre ha sido como tratada diferente y no debería ser así. Sí, pacientes que están en varios tratamientos por varios diagnósticos mentales o que tengan varios medicamentos a la vez, que suele pasar, son pacientes que deberían, si van a planificar un embarazo, deberían hablar con el psiquiatra o la psicóloga o el psicólogo para, ¿verdad?, disminuir esos medicamentos de una manera óptima sin comprometer su salud mental para poder quedar embarazada y modificar los medicamentos a unos que sean compatibles con un con el embarazo. embarazo. Y sí, desgraciadamente sí afecta mucho el tratamiento cuando las pacientes sorpresivamente se ven embarazadas y dejan todos los medicamentos a la vez y de repente están bien, ¿verdad?, Descompensada, descompensadas. No, sí, es como los tuve que dejar porque claro. estoy embarazada y ese compromiso, ¿verdad? Es como, se sienten bien mal. No, y también puede ser bien delicado porque ya con una paciente descompensada, ¿cómo consiente muchas cosas? Correcto. Y yo las he visto lastimosamente pacientes con episodios de psicosis activos y es bien embarazadas. Sí, y es Y lamentable porque ujú, también son consultas a los profesionales de la salud mental que se dilatan. Tiendes a pasar 3 semanas, 4 semanas en lo que te dan un insumo bueno, ¿verdad? Una respuesta a si se debe terminar el embarazo o no, uno como obstetra. Y, pues, debería ser algo un poco más, fluido y más, ¿verdad? Hablado, tanto así como las enfermedades físicas, y no claro. suele pasar eso. Entonces, también otra cosa importante, ya mencionaste cuando se compromete la vida y la salud de la persona embarazada, pero también pueden haber abortos por indicación médica por la salud del feto. Eso es así. La mayoría de las pérdidas que ocurren en el primer trimestre ocurren porque, pues, la genética no la compatibilidad de la genética entre el espermatozoide y lo que se forma luego de que se fertiliza el óvulo no es compatible con la vida y por eso es que se pierden tan temprano, ¿ok? Yo siempre le digo a las pacientes que la naturaleza es sabia en invertir energías en cosas, ¿verdad?, que se van a dar y que van a rendir fruto. Lo vemos también en porque somos mamíferos, así que lo vemos también en los animales. Ujú. Los mamíferos que en el campo pasa igualito, tienen pérdidas de embarazo igual, pero hay veces que sí, que prosiguen, mas sin embargo cargan una genética que es incompatible con la vida o que de gran morbilidad, o sea, que quiere decir que ese futuro ser humano va a tener un montón de cirugías y tropiezos en el principio después de que salga del útero para poder estar sano. Y pues eso O causa. vivir, o O vivir. vivir, exacto, o vivir, porque no necesariamente va a estar sano, pero vivir. Y pues sí, son decisiones que son bien difíciles de tomar, porque, pues, obviamente, usualmente se detectan ya en el segundo trimestre. Y ya, pues, a más avanzado el embarazo, sabemos que el apego emocional es mucho mayor. Aunque no quiero minimizar tampoco, ¿verdad?, Las lo que pérdidas. las pacientes sienten en el primer trimestre cuando es un embarazo deseado y tienen la pérdida, la tristeza es gigante, ¿verdad?,
la presión social, la presión familiar, La la culpa. culpa, la gente que empieza a analizar todas las cosas que hizo en las semanas previas a que eso pasara. La mayoría de los cuentos, yo alcé algo pesado, por eso es que empecé a sangrar y son cosas coincidentales, realmente no se ha notado, ¿verdad? Que por levantar algo pesado uno vaya a perder un embarazo, pero esas son cotidianidades que se dan y que la gente los asocia y son cuentos desde, ¿verdad? Desde nuestras bisabuelas, abuelas, todo el mundo tiene un relato similar a ese dentro de su núcleo familiar que hace pensar que fue porque alguien causó algo y siempre se le busca una culpa. Hay veces que no encontramos y pues, y la mayoría de las veces es así. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Y también precisamente por no hablarlo, no sabemos que es más común de lo que pensamos, las pérdidas en el primer trimestre, sobre todo, que Sí, son las pérdidas bastante en el primer comunes. trimestre son bien comunes, muchas mujeres sufren de pérdida a través de su vida, yo creo que la mayoría ha tenido uno o 2 abortos espontáneos. Hay veces que no se reconocen, ¿verdad? Que de repente tienes Que ni reglas nos enteramos. irregulares o la regla te llegó tarde y ni te diste cuenta que estabas embarazada y lo perdiste. Ujú. Así son la mayoría de los embarazos terminan de esa manera. Lo que pasa es que la gente no se percata, no se da cuenta de que están embarazadas. Y es importante, sí hablarlo, ese apoyo emocional que hace falta en esa población, porque la gente lo minimiza, le dice: "Pero, pues, por lo menos sabes que puedes caer embarazada". Incluyendo a los profesionales de la salud. Exacto, a eso a mí me revienta. ¿Por qué? Porque eso realmente no ayuda, si no sabes qué decir, quédate callado y escucha y ya. No digas más nada, porque sí es cierto que uno se queda sin palabras para momentos difíciles, como suceden en otras partes de nuestras vidas, pues uno se queda callado y escuchando. Eso es lo mejor que puedes Y hacer, validar, y claro, validar eso. las emociones que la persona siente. Pues a mí, algo que a mí no me gusta es comparar los abortos espontáneos con los abortos con medicamentos electivos, y no me gusta compararlos porque yo sé que para muchas personas los abortos espontáneos han sido una de las experiencias más terribles de su vida, no solamente emocionalmente, sino también físicamente, porque una de las diferencias más grandes es el manejo de dolor y los síntomas que provoca pasar por esa experiencia. Y en un aborto con medicamentos, pues los doctores proveen un montón de medicamentos para premedicar y tener una experiencia lo más llevadera posible. Y he tenido pacientes que me han contado que, por ejemplo, llegan a sala de emergencia y las ponen en una butaca, como que ahí a que pase el aborto espontáneo y ni siquiera le dan medicamentos para manejar el dolor. Yo creo que ese punto que tú tocas es súper importante porque pues eso sí hace que la experiencia emocional, como una la recuerda después, sea una más llevadera, como bien dices, o más tolerable. Ujú. El hecho de que alguien se apiade, o alguien, un personal médico, salud, o sea, las enfermeras mismas, mira, ya tiene dolor, hay que medicarla para que pueda sobrellevar esto y que no se den cuenta y digan, ah, porque como una vuelta al primer trimestre que se chave. Esa a veces a mí me lastima mucho ver ese tipo de, ay, Ninguneo. sí, como que no les dan importancia, o no le prestan la importancia emocional y física que la paciente requiere. Y Claro. entonces las pacientes lo resienten, tú los notas de años más tarde cuando tú estás haciendo un historial y ellas te dicen: "Pues tuve un aborto espontáneo y esto fue lo que me pasó". Y pues, para serte franca, yo tuve una paciente que tuvo un aborto espontáneo a las 22 semanas y y ella no sabía ni que estaba embarazada. Y cuando llegó al hospital, no tan solo la dejaron tirada en una camilla, la maltrataron. Le dejaron el feto entre las piernas de ella. Ujú, ¿Y por qué? Porque pensaban que ella se había inducido como castigo. ujú, ¿Y quién eres tú para juzgar a alguien que tú ni tan siquiera le has cogido un historial bien y no apenas conoces? ¿Sabes? Y pensar, y además, ¿quién eres tú para estar haciendo ese tipo de cosas, ese tipo de acción? ujú. Y pues eso duele. Cuando ella convidó eso conmigo, yo me quedé bien lastimada porque pertenezco a la clase que ha hecho ese agravio y me molesta muchísimo el que los médicos y las médicas no reflexionen sobre sus actos y como si fueran, ¿verdad? Infalibles, no hagan las cosas de una manera mejor. Eso es lo que te quiero decir. Ella se merecía un trato superhumano y lo que le hicieron fue,
Una Y que puercada. son servicios esenciales, por ejemplo, por aquí, aquí en Darlington rotan estudiantes de medicina y residentes. Ujú. Obviamente, ellos saben que aquí ofrecemos servicios de aborto, y una de las cosas que siempre le decimos es que, ellos deciden, ¿verdad?, qué cosas practicar aquí y qué no. Pero una de las cosas que yo, por lo menos, le digo es como que mira y aprende, porque esto no nada más es solo para abortos selectivos, sino es exactamente los mismos servicios que se ofrecen en abortos por indicaciones médicas o por pérdida. Así que es importante también, ¿verdad?, que los profesionales de la salud aprendan cómo se hace esto de manera más segura, más eficaz. Y más humana. Claro. Definitivamente, haciendo una experiencia tan dolorosa, menos dolorosa, va a seguir siendo dolorosa, pero en la medida de lo posible que uno pueda amortiguar un poco esa experiencia, pues definitivamente. Y que esto te puede tocar a ti, ginecólogo que atiendes partos, ginecólogo que está en sala de emergencia o en el hospital, como que atiendes mujeres y personas embarazadas, eso te puede tocar. Claro. Así que tener la sensibilidad. Entonces, dando un poquito para atrás, regresando a los abortos por indicación médica, los abortos en segundo trimestre son triplemente más estigmatizados que en el primer trimestre, porque la gente dice: "Ay, ¿por qué esperó tanto?", o embarazos más tarde. Y las personas pueden tener infinitas razones por las cuales necesitan recurrir a un aborto durante el segundo trimestre o incluso tercer trimestre, y pueden ser sociales, de acceso, etcétera, incluyendo de salud. Y, por ejemplo, si tú tienes un embarazo deseado, y de momento te das cuenta, ¿verdad?, con tus médicos que algo anda mal, usualmente se tiene que esperar más adelante en los trimestres, Sí, ¿verdad? usualmente cuando hacemos el sonograma anatómico de, ¿verdad? Mucho más detallado, de 15 semanas en adelante. Y entonces es ahí donde, pues, obviamente pasan muchos diagnósticos que no se esperaban y las personas recurren a amniocentesis, ¿verdad? Para sacar el líquido amniótico y mandarlo para genética, un análisis genético Fuera de Puerto fuera de Rico. Puerto Rico. Agraciadamente, hoy día existe un análisis que se hacen de sangre desde las 10 semanas en adelante que es un examen de discernimiento como quiera, no es un examen de diagnóstico como tal, es un examen solamente de discernimiento, pero puede, ¿verdad? Alertar a la paciente de que el embarazo no viene del todo bien y que ella necesita hacerse exámenes mucho más diagnósticos, básicamente. Esos exámenes están desde las 10 semanas en adelante, desgraciadamente esos exámenes no los cubre Reforma, Ujú. que es el plan mayoritario en Puerto Rico, pero para que las personas sepan que hay un examen y en algunos laboratorios lo que cuesta son $100, eso no es tan inaccesible, hay otros que son mucho más caros, pero por lo menos para que vayas con más seguridad ese segundo trimestre, ¿verdad? Y que solamente te quede ese sonograma de segundo trimestre para ver que todo ande bien anatómicamente con el embarazo en desarrollo. Sí, y esto me hace recordar cuando las vistas del Senado del proyecto 693, que tenían la intención de prohibir el aborto después de las 22 semanas, Eso es así. que hubo ese panel de doctores bellísimo. Que el doctor de la Vega decía que legislación, proyectos de ley como eso eran peligrosos porque podían provocar que las personas tomaran decisiones de manera precipitada por verse limitados de tiempo, ¿verdad? Y poner como que esas barreras tan específicas. Especialmente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que la tecnología, como sabemos, ¿verdad? Que embarazos de 22 semanas, 23, 24, apenas sobreviven o no sobreviven. Y eso es importante, ¿verdad? Recalcarlo. Y si sobreviven, pues hay mucha morbilidad, ¿verdad? Con ese futuro ser humano. Lo que él dijo es bien cierto y eso lo estamos viendo en otros estados en Ujú. Estados Unidos, donde ya pues esto está pasando. Para nosotros es importante recalcar, ¿verdad? Que mientras menos restricciones hayan para este tipo de servicio, mejor para la paciente poder sopesar todas las cosas y Hacer poder todas las tomar una consultas. decisión, es su decisión y ella va a vivir con esa decisión toda la vida, así que es importante que ella no sea algo apresurado, que se tome el tiempo de pensar qué es lo mejor para ella. Claro, porque lo importante son sus necesidades y llevar las cosas a su tiempo. Entonces, también me gustaría hablar sobre los diferentes tipos de aborto en el segundo trimestre, ya usualmente cuando son indicaciones médicas. Darlington es la única clínica y la doctora Yaribal es la única doctora en Puerto Rico y en el Caribe que practica abortos en el segundo trimestre. Así que en Darlington
Somos la única clínica en todo el Caribe que ofrecemos este servicio hasta las 24 semanas y muchas de nuestras pacientes de segundo trimestre son abortos por indicaciones médicas. Sí. En Puerto Rico, ¿verdad? Se supone que las personas puedan tener acceso a este servicio en los hospitales, incluyendo de manera gratuita, Ujú. pero hay personas, ¿verdad?, que deciden, venir aquí y poder tener, acceso a una dilatación y evacuación, estar en un lugar más privado y tener más control y no ir a un De hospital. todo lo que está pasando. 2 cositas sobre eso, ¿verdad? Está la dilatación de vacuación, que es lo que hacemos en Darlington, y está la inducción-terminación que se hace en los hospitales. Y, pues, desgraciadamente también eso, añade más, sinsabor al diagnóstico de un embarazo adverso, de un feto que viene con problemas, un bebé que viene con problemas. Definitivamente, el tú tener una inducción-terminación es como parir, lo único que lo estás haciendo en esa gestación más temprana y estás en sala de parto. Eso añade, ¿verdad?, más carga emocional a la paciente que ya está, de luto, ¿verdad? Ujú. Está perdiendo, ese embarazo y desgraciadamente no creo que sea el sitio más indicado para llevar a cabo, pero es lo que tenemos hoy día en las facilidades de salud, para llevar a cabo ese tipo de terminación. Claro, porque imagínate, una mujer que, desea este embarazo un montón, que se acaba de enterar o lleva ya un tiempo batallando con recibir la noticia que un feto no viable, que luego tenga que tener una inducción terminación en un hospital al lado de otras mujeres que están pariendo bebés sanos y que se van a Ujú, llevar un bebé vivo, correcto. obviamente. Otra diferencia bien grande, en la clínica nosotras tenemos un espacio limitado para esas pacientes al día, así que ellas están en un área específica, un ambiente mucho más privado, mucho más controlado. Aquí no hacemos parto, Ujú, obviamente, y también se maneja diferente que en el hospital. El procedimiento se hace con sedación, así que ellas no están en un parto activo. correcto. Otra cosa importante que mucha gente no lo sabe y sí me gustaría mencionarlo es que depende del hospital y las semanas que tenga la persona. Por ejemplo, hay hospitales que desde las 20 semanas, si la persona tiene una inducción terminación, ese feto se tiene que registrar y se tiene que sepultar o cremar. Ujú. Y pues eso tiene unas implicaciones emocionales que muchas veces las personas no lo saben hasta después que tienen la inducción terminación y no nada más emocionales, sino también económicas, Económica, sí, porque eso cuesta definitivamente. dinero. Yo tuve una paciente que esa parte en específico le causó un trauma. Su decisión era la correcta, pero el hecho de que el hospital la estuviera llamando todo el tiempo para ver y como casi obligarla a que escogiera un acto funerario El y nombre, un nombre. el nombre y todas esas situaciones la llevaron a la psicóloga. Así que no es poca cosa, ¿verdad? El que las personas de afuera que no saben nada de la situación que ella acaba de pasar, por ejemplo, la gente que son de patología o en donde está el cadáver, cuando ya una vez nace, no saben nada y piensan, ¿verdad?, que tienen que hacer eso así tan insensiblemente como le pasó a ella. Y ella realmente no tenía ningún plan para ese embarazo, o sea, ya lo había terminado, como que ella cerró la puerta ahí. Y de repente que tú le estés llamando cada semana a ver qué vas a hacer con el bebé que está, ¿verdad?, en patología, pues ella estaba como que, ¿por qué tú me sigues llamando? Era como una tortura, literal. Ujú, Así que me parece a mí que es bien importante que también otros espacios donde esto, pues, reciben, no a diario, pero semanal o mensualmente, especímenes patológicos o un bebé ya cadáveres como tal, que si la persona no quiere, pues mira, hagan lo que hacen cuando viene alguien que no nadie reconoce, ¿verdad? Y que se muere dentro del hospital, de las facilidades de hospitalaria, y hay unas alternativas. Y entonces, en vez de empujarle, cuando ya la paciente dijo: "Mira, no quiero, ya no voy a hacer nada, no me llames más". Con todo y con eso insistir, me parece que es algo que la gente tiene que estar más sensible y más pendiente. claro, cuando se hace en Darlington, porque es la única clínica que ofrecemos ese servicio, pues el proceso de desperdicios biológicos, pues se hace de otra manera y no hay que hacer ningún registro, Exacto. ni cremación, ni sepultar, ni nada de eso. También otra cosa de la que me gustaría hablar es el impacto psicológico y emocional que tiene un aborto por indicación médica versus un aborto electivo. Ya está súper estudiado científicamente
que los abortos electivos no producen trauma ni el mal llamado síndrome posaborto, ¿verdad? Lo que sí está probado científicamente es que las personas suelen sentir mayoritariamente alivio y no Ujú. tienen repercusiones emocionales, ni psicológicas a largo plazo, versus, ¿verdad? Cuando una persona se enfrenta a un aborto por indicación médica, es una experiencia bien diferente. Correcto. Muchas personas que obviamente tienen esta difícil decisión que tomar, definitivamente mi recomendación es que busquen ayuda psicológica, porque esto es una pérdida y, ¿verdad? Ya sea a término o antes, es un embarazo querido y esa es la diferencia Grande. drástica y grande que hay, ¿verdad? El sentimiento que hay con los embarazos. Y se nota, es un duelo que puede perdurar meses o hasta años. Y es importante, ¿verdad? Buscar, cómo sanar de eso o cómo sobrellevar la situación, porque en futuros embarazos ese trauma se revive. O sea, si usted quiere volver a procrear, pues definitivamente va a estar bien pendiente a que ese bebé futuro esté sanito. Y yo he tenido casos donde por más que uno le asegura y le ofrece las personas quieren un sonograma cada visita para estar segura de que va bien y el nivel de ansiedad es tan grande porque pues no quieren volver a tener que tomar decisiones como la que ya tuvieron que tomar. Claro, y atado a eso es que también, existen licencias que las personas pueden Correcto. tomarse. Aquí en Puerto Rico afortunadamente no nos han quitado el derecho de la maternidad en las leyes que han pasado o que han tratado de pasar, ¿verdad? Para emular a Estados Unidos que solamente 8% de las corporaciones privadas ofrecen maternidad. El resto son vacaciones y días por enfermedad para tú poder obtener una maternidad buena. Así que en Puerto Rico, no importa la gestación, usted tiene derecho de 2 a 4 a 6 o a 8 semanas de maternidad, según usted lo entienda y lo quiera. Y no tiene que usar vacaciones ni días por enfermedad para recuperarse de una pérdida como esta. Claro, porque un proceso de duelo. Y nosotras estamos bien conscientes de eso. Nosotras recibimos mucha diversidad de pacientes y pues, obviamente las pacientes que vienen decidiendo un aborto de manera electiva van a vivir esta experiencia de manera completamente diferente versus una paciente que viene para un aborto siendo un embarazo bien deseado. Ujú. Así que nosotras centramos los servicios en nuestras pacientes y sus necesidades. Hay veces que estas pacientes se quieren llevar algún recordatorio, el sonograma, y pues nosotras hacemos todo lo posible porque esta sea una experiencia lo más llevadera dentro de la situación tan difícil que es. También les compartimos diferentes recursos de apoyo. Existen líneas de texto con consejeras entrenadas para apoyar luego de experiencias de aborto electiva y no y por indicación médica. Existen grupos organizados de psicólogos y profesionales de la conducta que ofrecen terapia y que están organizados para ofrecer terapia pro-choice, o sea, siendo respetuosa con este tipo de decisiones médicas. Existen grupos de apoyo y todos esos recursos nosotros podemos compartirse a los pacientes. También aquí hay profesionales de la conducta humana que están especializados en estas áreas de duelo perinatal Así y todo mismo. eso. Y si necesitan alguno de estos servicios, nos pueden escribir por Instagram y con gusto nosotras se los vamos a compartir. Y finalmente, ¿te gustaría añadir algo más? Sí, a los estados en Estados Unidos donde ya están prohibiendo, ¿verdad? Y se ve una prohibición estatal tanto de los medicamentos para el aborto del primer trimestre, ya sea, ¿verdad? Una pérdida, ya pues se ven restrictos las opciones que tiene esa paciente de poder obtener los medicamentos para poder hacer un aborto espontáneo en la casa. Ujú. Y es importante que nosotros recordemos eso como un peligro que puede estar en Puerto Rico también, porque las legislaciones aquí no han cesado. Afortunadamente ninguna ha pasado, pero es algo que es importante que la gente reflexione sobre para no caer en donde están estos estados como Texas, Florida y 14 más, hay como 14 o 15 estados donde hoy día ya este servicio no se ofrece y las pacientes tienen que viajar y eso también hace que pues vengan más tarde Claro, de lo que quisieran ellas mismas. sí, que estamos teniendo pacientes viajeras que vienen por indicación médica porque no están teniendo acceso ni siquiera a este servicio en su estado. Ujú.
Así que muchas gracias por estar con nosotras en este episodio de Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva. Las pérdidas de embarazo son experiencias dolorosas y complejas, y es importante hablar de ellas con compasión y comprensión. Si tienes alguna inquietud, recuerda que nos puedes escribir a Instagram porque Se Vale Preguntar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Se Vale Preguntar es producido por Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se Vale Preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.